Bienvenidos a este nuevo video sobre modelos en los finales de peones, y en este caso vamos a ampliar un poco más lo que sabemos sobre la oposición, un tema que estudiamos de manera más básica para el final teórico de rey y peón contra rey, que aún así se puede aplicar en muchas otras posiciones, a veces de manera frontal, a veces de manera lateral, diagonal, ya con mayores aplicaciones cuando hay más peones, y también el concepto de la oposición a distancia, que muchas veces es necesario y la única forma de defendernos en ciertas posiciones. Iniciamos con este ejemplo en el cual las negras tienen una posición más dominante del rey y tratan de invadir, de rodear. Las blancas jugaron rey e2, oposición diagonal, aunque rey d2 también funciona porque en este punto el negro gana la oposición, pero aquí la va a perder nuevamente. Volvamos a la jugada de la partida. Rey e2, viene rey c3, y aquí sí es necesaria esta oposición lateral con rey e3 para que el rey negro no logre rodear. Viene rey c2 y nuevamente impedimos el paso del rey. Las negras tratan de quemar tiempos, a ver si le pueden ceder el turno de juego al blanco para invadir con el rey, pero así como las negras tienen dos tiempos de reserva, las blancas también utilizan uno de ellos con h3 y sigue la maniobra de los reyes. Rey d4, y aquí las blancas cometen un grave error. Juegan rey f2 y piensan en una idea de ahogado que no funciona. Lo correcto era jugar simplemente rey d2, mantener la oposición, y el intento de jugar con g5 simplemente puedo cambiar peones, y lo más sencillo aquí sería jugar f4 y la posición se entabla. El negro va a capturar ese peón y fácilmente puedo controlarlos, y también tengo mi propio peón de h que distraerá al rey negro. Volviendo a la partida, las blancas jugaron rey f2 y aquí están en un problema muy serio, puesto que el negro logra rodear. Rey g3, rey e3 y rey h4. Esta es la posición que esperaban alcanzar las blancas, puesto que si capturo cualquiera de los peones, el rey blanco estaría en una posición de ahogado. Pero es fácil evitar esa posición de ahogado con h5. Y aquí jugaron rey g3. Si el rey se va por g5, simplemente capturo y el peón negro corona antes. Volviendo a rey g3, jugada de la partida, viene rey e2, h4 y rey f1. Completa el rodeo, los peones blancos caen y la posición se pierde. Vamos ahora con este nuevo ejemplo con la oposición a distancia. La oposición a distancia se presenta cuando los reyes están en oposición por al menos 3 o puede ser incluso 5 casillas. Y es muy común en posiciones de 2 peones contra 1. De hecho, a veces es la única forma de salvar este tipo de posiciones. Miremos aquí, rey b4, a6. Y bueno, las negras están tratando de buscar una forma de entrar o de alejar a ese rey blanco, pero no se ve cómo puedan lograrlo. En este punto intentan algo, llevando el rey hacia atrás a d7. Una posición importante, puesto que donde las blancas no estén atentas aquí, pierden. Si juegan rey d5, buscando una oposición cercana, viene rey c7 y por culpa de este peón que controla esta casilla, el blanco no puede mantener la oposición. Ahora es el negro el que gana la oposición y va a lograr invadir, se va a lograr meter en una posición mucho más cómoda, donde mediante el rodeo va a lograr ganar. b5 conservando el peón más importante, y aquí vemos que el peón blanco solo alcanza a llegar hasta la sexta fila. La posición de dama contra peón se gana. Volviendo a rey d7, hay que mantener entonces la oposición con rey d3, de tal modo que a cualquier jugada del rey negro yo pueda seguir manteniendo esa correspondencia. Rey d8, y aquí puedo jugar tanto rey d2 como rey d4. En la partida se fueron con rey d2, rey e3, y no hay forma de forzar el paso del rey negro a la siguiente fila. La partida es tablas. Este caso tan interesante se ha presentado incluso con torres. Es típico con una torre, por ejemplo, atascada delante de su peón en la séptima fila, como es el caso de las negras, y varias partidas han llegado a esta posición.
En una partida las blancas probaron torre b8, pero eso fácilmente permite la salida de la torre amenazando coronar el peón, la única forma de evitar que corones capturando, y se pasa a un final de peones donde las negras tienen la oposición y logran completar el rodeo a través de rey f1. Tenemos otra partida donde se jugó rey d8, viene rey e3 y torre b8. Si las negras tratan de jugar con la torre para enredar, podría llegar al siguiente final, torre por b2. Cambian y aquí las blancas tienen que jugar rey h2. Es importante usar la oposición a distancia, es la única forma de lograrlo. Rey f2 pierde, puesto que tras rey d3 las blancas no tienen cómo mantener esa equivalencia. Lo correcto entonces, rey h2, si el rey se acerca me acerco, y si el rey se aleja a la columna D, juego desde la columna H. Mantengo siempre esa distancia, conservando casillas desde las cuales pueda acceder a tener la oposición. Tras rey d2, la partida se decretó tablas. Otra idea a partir de este punto podría ser jugar con el rey, tratar de mejorar la posición del rey. La torre tiene que hacer nada más jugadas de espera. Y aquí las blancas se confundieron jugando rey g1. Lo correcto era mantener la torre acá y simplemente los jaques vuelven a alejar a ese rey y vuelvo a controlar sobre la columna B. El problema de esta partida es que a rey e1 las blancas jugaron rey g1, un gravísimo error que permite la siguiente maniobra. Sale la torre y ante la captura tengo una oposición distante. Ahora son las negras quienes logran ganar e invadir en esta posición. Un ejemplo de la élite mundial que fue muy vistoso en su momento. Aquí las blancas logran mantener la oposición con rey h3, están manteniendo una oposición cercana y aquí tienen que tener cuidado. A rey h7 hay que evitar la oposición cercana, puesto que tras rey g7 no hay forma de volverla a ganar porque el peón de f6 está controlando la casilla equivalente, así que viene la invasión del rey negro. En la partida Carlsen intentó rey g7 y Firouzja contestó con rey g3, una jugada importante que mantiene la oposición a distancia en una zona donde el rey puede seguir manteniendo esa correspondencia. Viene rey e7. Aquí en estas columnas donde están los peones, la oposición no juega un papel tan fundamental, pero aquí sí que lo es. La mejor jugada, la única jugada que logra defender esta posición es rey d2, manteniendo esa oposición distante, de tal modo que si tratan de acercarse, sigo manteniendo el bloqueo. El problema aquí que sorprendió a todo el mundo fue la jugada rey c3, una jugada flojísima en un final sencillo, ya que viene rey c5 y el rey invade. Tras esta jugada, las blancas abandonaron. Tenemos aquí un ejemplo muy interesante de una partida de ajedrez 960, donde Kasparov con blancas jugó lo correcto torre e5 y torre e4, que es una manera muy sencilla de entablar. Pero había otra idea que puede sernos útil para nuestro análisis, la jugada torre b5, que simplifica la posición a un final de dos peones contra uno, donde se puede entablar. Aquí las negras logran ganar la oposición a distancia, pero no les sirve puesto que no puede rodear. En el momento en el que este rey llegue a d7, no va a tener la casilla c6 para seguir el rodeo. Otras jugadas como rey e6, oposición directa, y rey f6, importante mantener la oposición diagonal. Ya exploraremos qué sucede en estos puntos. Vamos con rey d7. Viene rey e3, como dijimos, la casilla c6 no puede ser usada para rodear. Rey e4, oposición directa, y rey d4, oposición diagonal. Tratan de jugar de esta manera y se ve que no pueden invadir. Buscan alejar al rey blanco y nuevamente la oposición a distancia es importante. Tengo que mantenerme cerca de este peón, que es un peón pasado, dentro de su cuadrado y manteniendo a raya al rey negro. No serviría una jugada descuidada como rey d4, puesto que tras rey h4 las negras usan sabiamente la oposición para rodear.
Así que a rey D5 puede jugarse, por ejemplo, rey G4 y mantengo la oposición, controlo al rey negro, mantengo la vigilancia del peón pasado. Serían tablas. Puede parecer que siempre esto es muy sencillo, pero hay que tener en cuenta que hasta los mejores jugadores del mundo, de diferentes épocas, se han equivocado. Vemos una partida bastante antigua, donde Staunton, considerado el mejor jugador de la época, está defendiendo un final difícil con blancas y logra mantener la oposición durante algún tiempo. Tras rey C6 prácticamente estamos en la misma posición de la partida anterior, pero está volteada la posición. Lo que teníamos en el flanco de dama ahora está en el flanco de rey. Y jugó la gravísima rey E5. Rey E4, al igual que en la partida anterior, mantiene las tablas con esta oposición diagonal. El problema tras rey E5 es que el negro completa su invasión. Y el rey blanco está muy lejos, estorba mucho al peón para que pueda coronar. Ya sabemos que este final dama contra peón en séptima, si el peón es de caballo, se va a ganar con facilidad. Maniobran con la dama, forzando al rey blanco a ubicarse delante del peón para acercar el rey. Tras rey E6, el blanco abandona puesto que será mate tras la siguiente jugada. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que esta ampliación de este tema tan importante te haya gustado y haya quedado muy clara con los ejemplos que hemos visto. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y sigas comprendiendo mejor el ajedrez. Nos vemos en el próximo video.